Buenas noches. Hoy en Notivisión tenemos invitado a David Bahamondes, quien es jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recién se está estrenando acá en nuestra región, y queremos hablar con él sobre el por qué partir aquí en Arica con este instituto y también los desafíos que tienen a nivel regional. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches al público televidente. Bueno, David, están recién instalándose, está fresquita la pintura en la oficina. Así es. Cuéntanos, ¿cómo es esta iniciativa de llegar a las regiones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Sí, muchas gracias, Udo. Y además, muchas gracias por esta invitación tan gentil que nos han extendido de poder tener esta oportunidad y este espacio con ustedes. Te cuento un poco porque a veces este tema de los derechos humanos suele ser un poco difuso para algunos sectores de la opinión pública. Y en la línea en la que tú consultabas, bueno, el instituto es una institución relativamente nueva. Se crea a partir de una ley que comienza a tramitarse, que ingresa a trámite en el Parlamento el 2005 y solamente hasta el 24 de noviembre del 2009 es cuando sale la ley 20.405, que es la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que lo crea como un ente autónomo. Con presencia nacional, pero la estructura, básicamente, el instituto durante mucho tiempo se desarrolla a partir de unidades de trabajo, trabajo jurídico, trabajo de difusión y promoción en derechos humanos, pero básicamente en la sede. Estaba todo concentrado en Santiago. Estaba concentrado en Santiago por una necesidad primero de ordenar y estructurar la institución en cuanto tal, digamos, la marcha institucional, pero también, digamos, con un pensamiento del principio de la necesidad de que la institución se extendiera al país. Partiendo de la base que no solamente lo que se dice siempre que Santiago efectivamente no es Chile, pero también con la idea de que el trabajo de derechos humanos es un trabajo nacional y que además las regiones tienen sus particularidades, o sea, no es las problemáticas de derechos humanos en la capital no son las mismas que en la Araucanía, no son las mismas que en Concepción, no son las mismas que en Antofagasta o que en la misma Arica y Parinacota. Entonces, la necesidad de tener un despliegue nacional y que pudiese abarcar no solamente territorialmente, sino que también pudiese tener esa especial sensibilidad con los diferentes fenómenos de derechos humanos a nivel de las regiones, fue uno de los enfoques que se han tenido en cuenta al momento de hacer este despliegue. Y en esta primera etapa aparece la región de Parinacota. ¿Qué otras regiones más se suman a tener esta presencia del instituto? Bueno, la verdad es que en esta fase que ha culminado el 2015, tenemos 6 oficinas regionales, además de la sede nacional, por decirlo así. Y tenemos la sede de Arica, está Antofagasta, Valparaíso, quinta región, digamos, estaría la sede de el Biobío, Concepción, la Araucanía y región de los lagos. ¿Y cuál es el foco de por qué partir con estas regiones, particularmente por qué partir también, incluir Arica en este primer grupo, digamos? Yo creo que tiene que ver, bueno, con la necesidad de alcanzar, digamos, ciertas regiones en las cuales es importante hacer e ir sentando la presencia del instituto a nivel nacional. Y en ese sentido, sin duda que la región 15, la región Arica y Parinacota, tiene particularidades que la hacen merecedora de este espacio. O sea, hay problemáticas muy puntuales que tienen que ver con la naturaleza de las situaciones de derechos humanos, el tema multicultural, que es una de las riquezas de la región, en la cual tenemos, por una parte de los pueblos originarios, tenemos población afrodescendiente, en fin, que hizo aconsejable en su momento considerar a la región como una de las que tenía que ser en el transcurso de este año instalada. Y en esta perspectiva histórica, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha recobrado una especie de memoria histórica con respecto al valor de los derechos humanos, pero también se ha metido en los temas del presente. En lo que están haciendo ustedes ahora, o en el enfoque que tienen en Arica, ¿cuál es? ¿Van a también rescatar esto histórico? Tenemos casos, obviamente, de la historia reciente de nuestro país, como la Caravana de la Muerte, que estuvo acá, pero también hay situaciones que viven, por ejemplo, las etnias, a veces por una discriminación, ¿cierto?, en sus derechos, precisamente por tener una cultura distinta. ¿Cuál es el foco que ustedes van a hacer en particular en nuestra región? Bueno, tiene que ver un poco con los énfasis que tiene que tener el instituto en su formulación. Como tú sabes, este no es un ente que
se crea de la nada. Hay un proceso que tiene que ver a nivel, si tú quieres, universal, que empieza con el Sistema de Naciones Unidas, que la Asamblea, bueno, que el Sistema de Naciones Unidas aprueba lo que se llaman los Principios de París, que es para instituciones nacionales de derechos humanos, que tienen que tener ciertas características. Y esas características es básicamente que tiene que haber una entidad del Estado, pero que no sea dependiente del gobierno de turno, sino que tenga un carácter autónomo, independiente, que es necesario para que cumpla con su rol, para hacer tanto promoción como funciones de defensa y asesoría técnica para promover derechos humanos en la sociedad, pero también para hacer trabajo de derechos humanos con las entidades del Estado, para incorporar el enfoque de derechos humanos a la función estatal. Y en ese sentido, bueno, tenemos solamente a nivel regional, hay instituciones de esta naturaleza que tienen distintos perfiles, pero básicamente te podría decir que el denominador común sea que se llamen comisiones, procurador de los derechos humanos, defensoría de los habitantes en Costa Rica, en el caso de nuestro instituto, pero en general, digamos, está prácticamente, a ver, Canadá, México, prácticamente toda Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. A nivel sudamericano recuerdo que están Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina. Nosotros somos probablemente la de más reciente creación. Y en ese sentido, claro, hay que construir, aparte de entender de que tenemos esta raíz y de hecho las instituciones de derechos humanos están relacionadas entre sí. Hay una vinculación en general en cuanto al trabajo, pero también tenemos una fisonomía propia como entidad dada por la ley y también por los énfasis, como mencionamos al principio, a nivel nacional y también a nivel regional. En ese orden de ideas pareciera ser, digamos, porque es un tema que también estratégicamente estamos recién instalándolo. Claro, hay una búsqueda. Hay una búsqueda, pero ya hay cosas. O sea, de hecho, la oficina no inicia su trabajo ahora este mes. En cero, el cero, ¿no? Porque efectivamente teníamos presencia antes con una abogada del instituto que desarrollaba una función acá que tenía que ver con promoción, pero también con defensa. Y en ese sentido podríamos decir que algunos de los temas que ya se han hecho notar, tú has mencionado uno que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, que en este momento hay una serie de elementos que pueden estarlos afectando. Primero, digamos, un tema que es clave es el tema de la consulta, ¿verdad? El convenio 169 de la OIT establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas en los asuntos en los cuales vayan a ser estos afectados. La implementación de estos mecanismos de consulta a nivel comparado pueden variar, pero en general, digamos, hay unas cantidades estándares y que además el propio Tribunal Constitucional ha reconocido. Y en ese sentido, digamos, el mecanismo de la consulta, que va a ser un tema que sin duda va a ser relevante, sobre todo porque el gobierno ya planteó, digamos, un mecanismo de consulta, decreto 66 y decreto 40, en temas que tienen que ver con conformación del Estado, en realidad, y en el cual los pueblos indígenas tienen que ser consultados. El instituto ya se ha pronunciado a nivel nacional, hizo un mecanismo además de observación aquí mismo en la región. Las conclusiones se emitieron. Básicamente, entonces, ese sin duda de que va a ser un tema, sobre todo considerando que, bueno, lo que todo el mundo sabe, que hay proyectos de minería extractiva que podrían entrar a afectar los derechos de esas comunidades. Y en ese sentido interesa mucho la protección tanto del derecho a vivir en un medio libre de contaminación, pero también al respeto a la identidad cultural e incluso la identidad religiosa de estos pueblos. Recientemente, digamos, el fallo de los Pumas, en el cual efectivamente se refiere a que habría una colisión con estos derechos, principalmente incluso el derecho a la identidad religiosa, porque se estarían afectando lugares sagrados según la tradición cultural del pueblo aymara. Entonces, ese sin duda que va a ser un tema relevante. No me quiero dejar de referir, ya que entramos directamente al tema de pueblos originarios, también a pueblos indígenas y tribales, según los define los estándares internacionales, y ahí hablamos de una población afrodescendiente, un tema al cual ya se ha referido el Instituto entre sus informes nacionales, y en el cual aquí la concentración de población afrodescendiente es mucho mayor. Es única e histórica. Es única, histórica, fascinante, una riqueza cultural muy particular de Arica, y en ese sentido hay un interés creciente de parte de la comunidad afrodescendiente chilena y
particularmente las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas, por un lograr mayor reconocimiento del Estado chileno a su condición de afrodescendiente. Entonces, ese sin duda va a ser un tema. Hay también aspectos que es necesario mencionar. Hay todavía, uno quisiera que la agenda se expandiera cada vez más hacia los derechos económicos, sociales y culturales, pero sin duda que hay temas que son complejos, que tienen que ver con derechos civiles y políticos y que se sostienen en el tiempo. Sin ir más lejos, el Instituto en su momento ya ha interpuesto al menos 2 recursos en defensa de personas que han recibido maltratos en el sistema carcelario. Es decir, estamos con cierta regularidad recibiendo información respecto a que todavía se producen en ocasiones casos en los cuales hay casos de maltrato a la población que está interna en recintos penales. Y en ese sentido hay que ser muy claro, las personas que están privadas de su libertad en establecimientos carcelarios, su sentencia es precisamente esa, la privación de libertad. En el imaginario colectivo se tiende a decir, bueno, pero lo que les puede pasar adentro es culpa de ellos, ¿para qué se metieron a cometer delitos? En realidad, nuestro sistema, lo que se trata justamente, primero, tiene que primar un enfoque de rehabilitación, cosa que ocurre muy poco, pero por otro lado también hay que decir que esas personas no están sentenciadas a que los maltraten. Claro. Entonces, y además, los agentes del Estado, con toda autoridad pública, pero particularmente aquellos que están autorizadas para hacer uso de la fuerza, como es policía, como es gendarmería, están con mayor razón obligados a resguardar los derechos de esas personas, incluso, digamos, resguardar su seguridad, no solamente respecto a lo que ellos pueden hacer, sino lo que les pueda suceder en el interior, porque ahí hay distintos grados de responsabilidad. Oye, y respecto, por ejemplo, con respecto a las policías, a premios ilegítimos, ¿han tenido también en nuestra región algunos alcances o algunas denuncias al respecto? ¿O todavía en esa parte ha estado solamente restringida al área carcelaria? Mira, ha estado fundamentalmente restringida al área carcelaria. Hay que decir además que a nivel nacional sí se ha producido bastante. Sí, sí. Y hay que decir, bueno, primero el Instituto ya se ha referido con bastante insistencia a que determinados procedimientos que se cometen en la Araucanía han habido hechos bastante deplorables, por decirlo menos, pero también en el contexto de manifestaciones ciudadanas en los cuales se producen en ocasiones hechos violentos, se ha señalado de que hay exceso de fuerza, porque la fuerza es legítima por parte de la autoridad, pero tiene estándares también. Claro. Y el primero es la proporcionalidad. Ahora bien, en ese sentido hay que decir que puede que tenga algo que ver de que en Arica sí efectivamente hay una manifestación ciudadana, pero no pareciera ser de que se registran elevados niveles de violencia en estos procesos. De manera tal que en este momento hechos concretos en los cuales el Instituto haya tenido que intervenir haciendo uso de sus facultades, si tú quieres, judicializadoras, no se ha dado. Bueno, David, ya el tiempo nos apremia, pero igual quería, antes de, como última pregunta, y ver también si está ese estándar también, imagino que sí, pero lo tengo que preguntar, porque también la situación de ser trifrontera implica que también pueden ser afectados los derechos humanos de no chilenos. Es correcto, y de hecho es un trabajo, perdón, adelante. Claro, y por lo tanto, ¿y ustedes también están en ese espacio de intervención? Ciertamente, ya hay antecedentes previos, o sea, se interpuso en su momento un recurso en favor de una persona de nacionalidad no chilena, pero que estuvo detenida en alrededor de 40 días en un recinto de investigaciones previo a su expulsión, lo cual absolutamente ya configuraba bajo cualquier estándar internacional una detención ilegítima. Estamos teniendo conocimiento de que, bueno, evidentemente esta es una zona de alta migración y es una característica fundamental de esta oficina. Eso significa que hay que estar muy atentos a abusos que se puedan cometer respecto a población migrante, pero también la existencia de hechos que afecten, violaciones a los derechos humanos que afecten a la población migrante, eventualmente por otro tipo de entidades. Por ejemplo, el Instituto está facultado para actuar judicialmente en ciertos casos. No tenemos un mandato amplio para proceder judicialmente, pero sí en delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada
y también en casos de trata de personas y en casos de tráfico de migrantes, que son figuras que se suelen confundir. Y que ocurren bastante. Sin duda ocurren acá. Y en este momento casos de trata de personas no tenemos, pero tenemos 2 querellas presentadas por tráfico de migrantes, que son 2 fenómenos, como decía, distintos. O sea, normalmente la trata supone un grado de... O sea, la trata como parte del tipo penal, pero a nivel de estándares de derechos humanos es siempre un caso de explotación. Claro. El tráfico de migrantes es más bien una infracción si tú quieres, a las facultades estatales, al ejercicio de soberanía para delimitar la política migratoria de un Estado, pero las personas que son sujetas de trata, a menudo también son violentadas en sus derechos humanos. Claro. Entonces, esa es la racionalidad también de que el instituto en su momento haya decidido actuar. Un caso, digamos, emblemático de un grupo formado por personas de nacionalidad colombiana y un chileno, en que transportaban ciudadanos de nacionalidad dominicana, pero que estaban pasando por un área en la que no está oficialmente desminada. Entonces, allí había un peligro evidente para la vida por parte de estas personas que estaban, en las cuales eran potencialmente víctimas de una violación al derecho a la vida. Entonces, efectivamente, el instituto consideró el caso accionar judicialmente ahí. David, te quiero agradecer por habernos acompañado esta noche y bueno, estaremos en contacto con respecto a las actividades que ustedes vayan a hacer. Me contaron por ahí que van a inaugurar prontamente oficialmente su oficina. Y mañana es el informe nacional. Bueno, el informe se presenta nacionalmente en Chile, o sea, entre las funciones del instituto está justamente entregar el informe anual de derechos humanos, de situación de derechos humanos del país, el gran mapa o la gran radiografía, si se quiere, de los derechos humanos. Eso, como parte de su función en la directora, la entrega a los poderes del Estado. Claro. Nosotros, en ese sentido, lo que hacemos acá es un evento que es en el marco de ese gran evento nacional. Tenemos un pequeño foro mañana justamente para abordar el tema de migración y exceso. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Jurídicas de la Universidad de la UTA. ¿A qué hora? A las 10:30, así que cordialmente invitados. Ya, pues ojalá que tengan una buena asistencia. Ojalá, y que sea de interés. Y gracias por haber venido esta noche. A ustedes, muchísimas gracias. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivisión.